Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día hacia esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Nuevo día, nuevas oportunidades nos esperan para poder manifestar a todos que Jesús nos gobierna. Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo tiempo de bendición, bienvenidos a Tu propósito en mí, bienvenidos a este nuevo día que el Señor nos permite vivir. Qué alegría poder abrir nuestros ojos y disfrutar de la gracia, del favor, del amor de Dios que siempre está dispuesto para rodearnos. Así es, saber que Cristo es nuestro Dios, nuestro Rey, nos habilita para decir con toda certeza y con toda seguridad: muy buenos días, Dios te continúe bendiciendo en abundancia en Cristo Jesús. Amado mío, te cuento que hoy tenemos un proverbio para reflexionar como todos los días y lo encontramos en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 2 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Dios aquí nos está haciendo entender que usted y yo, que queremos ser bendecidos, que queremos ser enaltecidos, nos toca primero humillarnos, primero nos toca aprender a doblegar esta alma, porque es precisamente la tarea más difícil del ser humano, aprender a doblegar su alma. Quien aprende a doblegar a su alma, aprende a ver a un Dios que lo exalta y lo bendice. Esposo, y realmente yo creo que hay una de las cosas que es muy engañosa, y la Biblia lo dice, y dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Muchas veces, muchas cosas nos han pasado y viene un momento de pronto donde estábamos en un lugar y cogen y nos quitan de ahí, de pronto ya no nos dejan en esos privilegios y es como ese quebrantamiento, como ese momento en que nos sacuden. Y muchas veces ahí es donde miramos que pensábamos que no teníamos orgullo, pero realmente había orgullo. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me quitaron? ¿Por qué no me dejaron ahí? Si yo era bueno, si yo soy buena en lo que hago, ¿por qué me quitaron? Pues porque Dios está formando y quiere mostrar realmente qué tanto orgullo hay en nuestro corazón. Normalmente nosotros decimos, yo no soy orgulloso, yo soy muy humilde, pero Dios es el que conoce todas las cosas. Así que aprendamos a reconocer la altivez y a desecharla para no tener que ser humillados, sino por el contrario ser exaltados. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde. Hoy sea un día maravilloso para ti y todos los tuyos en Cristo Jesús. Amén. Por otro lado, seguimos estudiando nuestra carta a estudiar precisamente, que es Primera de Juan. Vamos en el capítulo 3 y hoy vamos a leer, a estudiar los versículos del 5 al 7 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién? Cristo, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Bueno, qué rico poder ver aquí el propósito de Dios. Ahora que usted y yo somos hijos de Él. Cuando dice en el versículo 5, y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo aparece en escena. Esta palabra apareció, pasado el verbo aparecer, significa hacer aparente, significa poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar. Significa manifestarse. Eso es, ahora que Cristo se manifestó
con un solo propósito de quitar nuestros pecados. Él pudo quitar nuestros pecados porque Él no pecó. Si Él hubiese pecado, no podría ser quien quite nuestros pecados. Y por eso todo aquel que permanece en Él no peca. Eso es lo que Cristo vino a traer a nuestra vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino a darnos la capacidad de que ya no estuviese en usted y en mí esa naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán y Eva, para que ahora tengamos la naturaleza que Él vino a colocar en nosotros, una naturaleza de justicia y santidad que nos habilita para que ya no andemos gobernados por el pecado. Ahora tenemos la capacidad de gobernar el pecado por la autoridad que Él mismo nos ha dado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermosa palabra, donde Juan explica que Jesús se manifestó al mundo con el propósito de quitar los pecados. Esta revelación de Jesús está destinada a limpiar y a redimir del pecado. Eso es lo que Cristo vino a hacer, a pagar el precio por su pecado y por el mío. Él fue quien pagó el precio. Cuando leemos en el versículo 6, este versículo contrasta dos tipos de personas. El que permanece en Cristo es quien no practica el pecado, y el que no ha permanecido en Él es quien practica el pecado. Por eso usted y yo, que conocemos a Cristo, hemos determinado vivir apartados del pecado. Así que el propósito central de estos versículos es lo que Juan afirma, que la verdadera fe en Jesucristo produce un cambio de naturaleza. Los que son verdaderamente nacidos de Dios son transformados de una vida de pecado a una vida de justicia, a una vida de santidad, a una vida de integridad en obediencia a la palabra. Esposita hermosa. Debemos entender algo muy importante que nos deja ver este versículo, estas porciones bíblicas acá, y es que Jesucristo vino a nuestra vida, vino a este mundo para quitarnos nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Tenemos que entender que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, y solamente Él, siendo el Hijo de Dios y por ende siendo Dios, tenía la capacidad de hacerlo. Mire, muchas personas, o más bien muchas doctrinas, no muestran a Jesús como un profeta más, como una persona que vino más a esta tierra y que murió y que de pronto resucitó, pero que no resucitó como la Biblia nos enseña, que resucitó con un cuerpo también, y que la Biblia nos enseña que la gente los podía tocar. Nosotros tenemos que entender quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Salvador, Jesucristo no pecó, Jesucristo no fue un hombre común y corriente en esta tierra, no. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra a mostrarnos cómo se vive en el reino de los cielos, y por eso dice la palabra que todo aquel que permanece en Jesucristo, o sea, que lo conoce, que ha tenido experiencias personales con Él, que ha nacido de nuevo, esa persona no hace lo malo, no mantiene pecando, no hace cosas indebidas, no, por el contrario, aunque se equivoca, realmente va delante del Padre Celestial, reconoce su pecado, reconoce que lo que está haciendo está mal y empieza a buscar un cambio continuo en su vida. Le duele cuando se ofende, se duele cuando sabe que hizo algo que no estaba bien delante de la presencia del Señor, pero va y le cuenta, va y habla y busca estar constantemente en un continuo cambio, en una continua transformación. Recordemos que el hombre es transformado a imagen de aquel al que adora. Tú y yo debemos adorar al Padre, tú y yo debemos de adorar al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, para que seamos transformados a la imagen de Él, para que podamos vivir como hombres y mujeres agradables a Él, para que podamos ser hombres y mujeres que busquemos justicia, que busquemos agradarle a Él todos los días de nuestra vida, porque eso es el reino de los cielos. Vivir en esta tierra no como una religión, sino vivir en esta tierra para agradarle al Padre Celestial. Siendo pues conscientes de todo eso que Él vino a hacer por usted y por mí,
a quitar el pecado a través de el derramamiento de su sangre. Por eso expresémosle gratitud diciéndole: Señor, gracias. Gracias porque tú apareciste en escena como la provisión del Padre para quitar el pecado de la humanidad. Señor, gracias, gracias porque, Señor, Señor, tenemos acceso a la presencia del Padre por lo que tú hiciste por nosotros allá en la cruz del Calvario. Señor, esa cadena que nos obstruía comunicarnos contigo, Señor, se ha roto por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias porque hoy podemos entrar al lugar de tu presencia. Papá, tú quitaste el pecado que nos impedía, Señor, comunicarnos contigo. Esa ruptura, Señor, desapareció. Hoy tenemos acceso a tu presencia. Tu palabra dice, Señor, en primera de Timoteo 1:5, 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Papá, muchas gracias, que cada día las personas conozcan tu palabra para que sean salvas. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y la maldad. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hoy te animamos a que vivas un día lleno del resplandor de la gloria de Dios. Con estas palabras deseamos que el Dios de los cielos y de la tierra te bendiga en abundancia a ti y a todos los tuyos en Cristo Jesús. Un feliz día y bendiciones. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.